la casa crujía como un barco a la deriva. Cada noche, los gemidos de la madera vieja se mezclaban con el ulular del viento, creando una sinfonía inquietante que me impedía conciliar el sueño. Vivía solo en aquella casa victoriana heredada de mis abuelos, una reliquia familiar llena de recovecos oscuros y un sótano que permanecía sellado desde hacía décadas. Mis abuelos siempre fueron reservados sobre lo que guardaban en aquel sótano. Trastos viejos, nada importante, decían con una evasiva que, en retrospectiva, me parecía sospechosa. Yo, en mi juventud, nunca le di mayor importancia. El sótano era simplemente un espacio prohibido, un lugar envuelto en un halo de misterio que alimentaba mi imaginación infantil con historias de fantasmas y tesoros escondidos. Pero todo cambió aquella noche. Un ruido sordo, como el arrastrar de algo pesado, me despertó sobresaltado. Al principio pensé que era el viento, o quizás algún animal que se había colado en el jardín. Pero el ruido se repitió, esta vez más cerca, proveniente sin duda del sótano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Hacía años que nadie bajaba allí. La puerta, una pesada plancha de madera reforzada con hierro, estaba cerrada con un candado oxidado. ¿Qué podía estar produciendo aquel sonido? La curiosidad, y quizás una pizca de esa temeridad que solo la juventud otorga, me impulsaron a investigar. Busqué entre los trastos viejos de mis abuelos hasta encontrar la llave del candado. Con el corazón latiendo en mis oídos, me dirigí al sótano. El aire allí abajo era denso y frío, cargado con el olor a humedad y polvo acumulado. La única luz provenía de la bombilla que colgaba del techo, cubierta por una gruesa capa de telarañas que proyectaban sombras grotescas en las paredes. Tragué saliva, intentando ignorar el miedo que empezaba a apoderarse de mí. El ruido se repitió, ahora más fuerte, proveniente del fondo del sótano. Avancé con cautela, esquivando cajas apiladas y muebles cubiertos con sábanas blancas. A medida que me adentraba en la oscuridad, la sensación de inquietud aumentaba. Sentía que algo me observaba, escondido entre las sombras. Finalmente, llegué al final del sótano. Allí, en un rincón apartado, descubrí la fuente del ruido, una vieja puerta de madera, carcomida por la humedad, temblaba levemente como si algo intentara abrirla desde el otro lado. Me acerqué con cautela, la curiosidad superando al miedo. Puse la mano en la puerta, sintiendo la madera fría y áspera bajo mis dedos. Entonces, el ruido cesó. Un silencio sepulcral se apoderó del sótano, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Contuvo la respiración y empujé la puerta. Esta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio, revelando una pequeña habitación de piedra. No había ventanas, y la única luz provenía de la bombilla del pasillo, que apenas iluminaba el interior. Al principio, no vi nada. Solo oscuridad y el contorno de algunos objetos indefinidos. Pero entonces, mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y un grito de horror quedó atrapado en mi garganta. En el centro de la habitación, suspendido en el aire, flotaba un objeto que desafiaba toda lógica. Era una esfera de cristal, de un tamaño considerable, en cuyo interior se movía una masa oscura y viscosa, como un líquido viviente que palpitaba con una luz propia. La esfera emitía un zumbido grave, que vibraba en mis oídos y me hacía sentir mareado. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror, incapaz de apartar la mirada de aquella aberración. La masa oscura dentro de la esfera comenzó a agitarse con más violencia, como si se hubiera percatado de mi presencia. Entonces, una serie de tentáculos negros y delgados emergieron de su interior, extendiéndose hacia mí como buscando atraparme. Con un último esfuerzo, logré reaccionar. Me giré y corrí hacia la salida, tropezando con las cajas y maldiciendo mi curiosidad. Escuchaba los tentáculos golpeando el cristal de la esfera, cada vez más cerca. Llegué a la puerta del sótano, la abrí de golpe y subí las escaleras a toda velocidad. Cerré la puerta con llave, apoyando todo mi peso contra ella. Podía sentir la vibración del zumbido a través de la madera, y los golpes de los tentáculos que intentaban romper la esfera. Esa noche, no volví a dormir. Permanecí en la sala, con todas las luces encendidas, esperando el amanecer. El zumbido del sótano se mantuvo constante, un recordatorio de la horrible criatura que había descubierto. Al día siguiente, llamé a una empresa de mudanzas. Empaqué mis cosas y abandoné la casa, dejando atrás el sótano y su oscuro secreto. Nunca volví a aquel lugar, ni intenté averiguar qué era aquella esfera o de dónde había salido. Solo sé que algo terrible se escondía en el sótano de mis abuelos, algo que prefería olvidar.
Y aún hoy, años después, cuando escucho un ruido extraño en la noche, no puedo evitar recordar la esfera y sus tentáculos, y un escalofrío recorre mi espalda. O espejo ovalado llegó a mi vida como un regalo no deseado. Mi tía abuela, una mujer de gustos excéntricos y un pasado envuelto en misterio, me lo legó en su testamento. Era un objeto hermoso, con un marco de plata labrada que parecía susurrar historias olvidadas. Sin embargo, algo en él me inquietaba. Sus reflejos parecían distorsionados, como si la superficie del cristal escondiera un secreto siniestro. Al principio, lo atribuía a mi imaginación. Acababa de perder a mi tía abuela y mis nervios estaban a flor de piel. Decidí colocar el espejo en el pasillo, pensando que su elegancia añeja le daría un toque sofisticado a la casa. Pero con el paso de los días, la sensación de inquietud no desapareció. Cada vez que pasaba frente al espejo, sentía una mirada penetrante que me observaba desde el otro lado. Una noche, mientras me preparaba para dormir, noté algo extraño en el reflejo. No era mi rostro lo que veía, sino el de un hombre alto y delgado, con una sonrisa inquietante que se extendía de oreja a oreja. Sus ojos, de un negro profundo, parecían perforar mi alma. Grité horrorizada, convencida de que estaba alucinando. Pero cuando volví a mirar, el hombre seguía allí, su sonrisa aún más amplia, como si se burlara de mi miedo. A partir de esa noche, las apariciones se volvieron más frecuentes. El hombre del espejo me observaba desde las sombras, su sonrisa malévola grabada en mi mente. Intenté cubrir el espejo con una sábana, pero era inútil. Su figura espectral se proyectaba sobre la tela, como si quisiera escapar de su prisión de cristal. La falta de sueño y el terror constante comenzaron a afectarme. Me volví irritable, paranoica, incapaz de concentrarme en nada que no fuera el hombre del espejo. Mis amigos y familiares se preocupaban por mí, pero yo no podía explicarles lo que estaba sucediendo. Temía que me tomaran por loca. Una noche, decidida a poner fin a esa pesadilla, me armé de valor y me enfrenté al espejo. «Sal de ahí», le grité, con la voz temblorosa. «Déjame en paz». En ese momento, el hombre del espejo se movió. Su figura se estiró, sus dedos huesudos se alargaron como garras, intentando atravesar la superficie del cristal. Retrocedí aterrorizada, tropezando con mis propios pies. Caí al suelo, sintiendo cómo el pánico me inundaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que el hombre del espejo no solo me observaba. Me estaba llamando. Su sonrisa se había vuelto una mueca de triunfo, sus ojos brillaban con una luz infernal. Con un último esfuerzo, me arrastré lejos del espejo, buscando refugio en la oscuridad de mi habitación. Cerré la puerta con llave, tapándome los oídos para no escuchar la risa burlona que resonaba en el pasillo. Esa noche, no pude dormir. Permanecí acurrucada en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, esperando el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, me atreví a salir de la habitación. El espejo seguía en su lugar, pero el hombre había desaparecido. Solo quedaba su reflejo distorsionado, como un eco de la pesadilla que había vivido. Desde entonces, evito pasar frente al espejo. Lo he cubierto con una tela gruesa, ocultándolo de mi vista. Sé que el hombre del espejo sigue ahí, esperando pacientemente su oportunidad para volver a atormentarme. Pero yo no le daré el gusto. He aprendido a vivir con el miedo, con la certeza de que la sonrisa malévola me observa desde las sombras, esperando el momento para volver a atraparme. La pantalla parpadeó, mostrando estática por un instante antes de volver a la normalidad. Era tarde, las 3:17 am, y la única luz en la habitación provenía del monitor que tenía enfrente. Estaba navegando por la Deep Web, buscando algo diferente. Había oído hablar de un sitio web, una especie de foro oculto donde los usuarios compartían historias, experiencias, cosas que no encontrarías en ningún otro lugar. Cosas perturbadoras. Después de lo que parecieron horas, encontré el enlace. Una serie de caracteres aleatorios que, al hacer clic, me llevaron a una página simple, casi primitiva en su diseño. El fondo era negro, el texto blanco, y una sola imagen encabezaba la página, una figura humanoide distorsionada, con extremidades alargadas y una sonrisa grotesca que parecía tallada en su rostro. Debajo de la imagen, un título, El hombre sin rostro. Intrigado, comencé a leer. La historia describía a una entidad que se aparecía en los sueños, un ser alto y delgado, vestido con un traje negro impecable. No tenía rostro, solo una piel lisa y pálida donde debería estar su cabeza.
El relato contaba cómo esta criatura atormentaba a sus víctimas, susurrando susurros ininteligibles, que los llevaban lentamente a la locura. Al principio, lo descarté como una simple historia de terror, una ficción bien escrita. Pero a medida que leía, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Los detalles eran demasiado vívidos, demasiado específicos. La descripción de la ansiedad, el insomnio, la paranoia creciente que experimentaban las víctimas, era demasiado real. Cerré la página web, intentando sacudirme la sensación de malestar. Pero ya era tarde. Esa noche, mientras dormía, lo vi. De pie en la esquina de mi habitación, alto y delgado, con su traje negro y su rostro inexistente. No dijo nada, solo me observó. Y en ese momento, supe que la historia era real, y que yo era su próxima víctima. Desde entonces, no he podido dormir. Lo veo en todas partes, en las sombras, en los reflejos, en el rabillo del ojo. Sé que está ahí, observándome, esperando el momento adecuado para llevarme a la locura. Y lo peor de todo es que sé que no hay escapatoria. El hombre sin rostro me ha encontrado, y no me dejará ir. Y bueno, con esto terminamos, espero les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like y suscribirse. Sin nada más, chao.